Como sabemos, este gobierno no es como algunos le califican de comunista, por supuesto, por la ignorancia, ¿no? Porque no saben qué cosa es comunismo, no saben qué cosa es liberalismo, no saben qué cosa es ultraliberalismo, en fin, no saben lo que es capitalismo. No saben, pero critican al gobierno. Como no conoce, como no ha estudiado o ha estudiado muy mal, comunista, dice, comunista, ¿no? Eso no es correcto. Económicamente hemos crecido en el mes de junio pasado en un 3.44%. Y en el presupuesto para el próximo año hay un incremento del 9%, o sea, 17.000 millones de soles más. Estamos creciendo, esa es la verdad. No es que estamos resolviendo todo el problema económico, pues en poco tiempo no se va a hacer, pero en comparación con los países que nos circundan, ¿no? Estamos liderando el crecimiento. En algunos países a veces se presentan desabastecimiento en los mercados. Hay desabastecimiento en los mercados. ¿En el Perú hay? No hay. En el Perú tenemos de todo en los mercados. ¿Que hay un incremento de precios? Sí, es cierto. ¿Solamente en el Perú? A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Que hay inflación en el Perú? Sí. Hay inflación de 8.9%. Pero si vemos la inflación, por ejemplo, en Inglaterra, uno de los países más desarrollados del primer mundo, la inflación es del 18%. ¿A consecuencia de qué? Principalmente de la guerra entre Corea y Rusia. De manera que no es cierto eso de que a la comunidad se le diga por los medios de que este gobierno es una tragedia. No. La población conoce, sabe, ¿no?, del trabajo que se viene haciendo. Y eso se revela en qué cosa. Se revela en el incremento, ¿no?, de la aceptación de la población al presidente Pedro Castillo, que dicen que es de 5%. Yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde asisto y se presenta el presidente o se presenta el ejecutivo, la aceptación es masiva, es masiva. Por ejemplo, en el caso de Tacna, últimamente, el 28 de agosto, ¿no?, la procesión de la bandera, la aceptación es masiva, pero la prensa lo único que saca es ese sector en donde le tiraron huevos al presidente, que es un hecho real, es verídico, pero la información debe ser correcta, debe ser tal como ha sido. Y también, pues, entonces, han debido presentar las otras dos manifestaciones que hubieron ese mismo día en Tacna, en dos distintas ciudades, apoteósicas, ¿no?, en donde no llegan las encuestas, que no tenemos la culpa que la población ya no los crea o que vayan perdiendo credibilidad en la población. Sería mejor que en el Perú comencemos a hablar con la verdad, ¿Cómo es posible que la prensa pida libertad de prensa, que lo tiene sin ningún límite, pero que sin embargo se quiera limitar la libertad que tienen los ministros para informar sobre las acciones del gobierno? Todos los ministros tratamos todos los temas relativos a la política en los diversos sectores y, por supuesto, todos conocemos esa política del gobierno y todos podemos hablar de eso. Claro que algunos, por su profesión, tienen un campo más amplio, otros, por su profesión técnica, se puede concretar solamente a su sector. Pero nadie en el Perú puede impedirle a otro que pueda opinar, que pueda hablar. Eso no es correcto, ¿no? Las críticas nos pueden gustar o no nos pueden gustar, pero igual también, pues, también nosotros también tenemos derecho a hacer críticas. A veces se molestan por las críticas
que hacemos, por ejemplo, a decisiones judiciales. Eso es pues porque no conocen, los expertos no conocen lo que es, ¿no?, el derecho constitucional. Las decisiones judiciales se pueden criticar y se puede criticar la actuación de los magistrados. De manera que nosotros no tenemos miedo a esas amenazas, ¿no?, que están surgiendo por allí por el hecho de criticar a magistrados del Ministerio Público o del Poder Judicial. Ya he dicho yo soy abogado y yo sé qué es lo que estoy hablando. Y estoy hablando con la verdad en mis críticas, ¿no? Y la verdad no ofende, solamente ofende a aquellos que actúan ilícitamente, incorrectamente, transgrediendo el ordenamiento jurídico. Eso sí se ven ofendidos. Yo hablo en esos términos no ahora, hablo desde hace muchísimos años, criticando el sistema, pero sobre la base de hechos objetivos, no en base a supuestos, no en base a simples indicios, no, sino en base a pruebas. El ministro de Justicia, por favor. Gracias. Sí, yo he sido bastante claro en eso. Lo he dicho en un tuit, lo he dicho no oralmente en algunos eventos públicos en los que he participado, de manera que eso no es ninguna novedad. Es novedad que la señora fiscal de la Nación no ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana por narcotráfico, o sea, por poner en libertad a narcotraficantes a cambio de coimas. Eso lo imputan a la señora. Y si es eso o no, y si al respecto hay pruebas, y la señora está libre. ¿Cómo es eso que los que están implicados en narcotráfico están libres en nuestro país? ¿Los grandes narcotraficantes están en la cárcel? ¿No es verdad que ha cambiado al fiscal Frank Almanza, que investigaba a los Sánchez Paredes también por narcotráfico? ¿Es falso eso lo que estoy diciendo? Yo estoy diciendo hechos allí que en este caso no son indicios, son pruebas allí de esos cambios que ha hecho. Y a mí me sorprende enormemente la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué evaluación hizo para el nombramiento? La Junta Nacional de Justicia conocía que la señora tiene una hermana que está investigada por poner en libertad a narcotraficantes a cambio de coimas. Hay esa, si no se ha probado, pero hay esa presunción, hay esos indicios, ¿no?, de que habría cobrado. Hay eso, ¿no? Pero hay algo más que, claro, no lo he dicho. ¿No lo investigaron al presidente por su tesis? Cuestionando la autenticidad de su tesis. Y la señora fiscal de la Nación, no se dijo, en corto tiempo había obtenido el grado de maestra y además de doctorado. Se puede hacer rápidamente una tesis de maestría y de doctorado, pero ya después ella ha salido a aclarar, creo, y dice que hay una diferencia, si no me equivoco, de 1 año. Pero si hay ese cuestionamiento, debe presentar su tesis y que no se haga un peritaje. Así como yo, por ejemplo, si a mí me piden que presente mi tesis y hagan un peritaje inmediatamente, ¿por qué me voy a molestar por eso? ¿No? La cuestión es que las cosas se deben hacer transparentemente y nadie se debe mortificar cuando nos dicen una cosa que es verdad, ¿no? Y en este caso estoy diciendo hechos que son verídicos. El hecho de que se haya cambiado a estos magistrados que investigaban a narcotraficantes, ¿no?, eso está dando lugar a que la gente presuma válidamente, ¿no?, que un sector del narcotráfico
ha invadido a un sector de la administración de justicia. Tenemos que limpiar nuestro sistema de justicia. Y he hecho otras críticas al sistema de justicia. He dicho que el hecho de que se esté dictando sentencias diferentes en 2 casos, o en muchos casos, absolutamente iguales, semejantes, eso no es administración de justicia. Y con razón la gente piensa de que allí no se está administrando justicia. La gente dice, allí están vendiendo justicia, allí están subastando justicia al mejor postor. ¿Estoy diciendo una falsedad? Es una realidad que al sistema lo tenemos que corregir en algún momento. En algún momento. ¿No es verdad que el pobre que comete un delito está pudriéndose en la cárcel? ¿Y que el rico que comete un delito está en libertad? Y esos que han robado por miles de millones. Los de Lavajato, sus árbitros, que aparecen por allí como grandes juristas y que están detrás de esta avalancha de críticas al Ejecutivo. ¿Qué es eso? ¿Qué justicia es eso? ¿Cómo se ve en el exterior eso? ¿Que solamente el pobre comete delito, el rico no? O sea, mis observaciones son esas y las tengo que hacer. ¿Por qué? Porque trabajo en bien de mi país, de mi patria. Porque yo quiero que mejore mi país. Yo no me amilano incluso a las amenazas de muerte. Incluso a los que me amenazan de muerte les digo, si me matan muy poco van a ganar, porque ya yo estoy dando vuelta a la esquina, ¿no? No van a tener mucho éxito. Y habrán otros. Tengo muchos alumnos, ¿no?, que están en la misma línea de que haya una reforma profunda de todo el sistema de justicia, no solamente de uno, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía, Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Hay que hacer una reforma en el país de este sistema de justicia para que todos los peruanos, mirémonos en el espejo, para que todos los peruanos tengamos justicia, porque nadie se puede considerar libre de resbalar allí en eso que se llama administración de justicia, ¿no? Bien, pues hay una parte, creo. Solamente para complementar un poquito. No constituye ninguna falta, ninguna agresión, ni nada por el estilo. Se ha presentado un reclamo, una demanda, que resuelva la autoridad en su oportunidad, ¿no? Pero negarle al presidente que ejerza sus derechos y que considerar que esos derechos son ilícitos o que son contrarios no al ordenamiento jurídico, no, actuemos, como yo les digo, con un poco de decencia. Cuando ustedes ejercen sus derechos, nadie les puede criticar. El derecho no es una ofensa. Yo considero que alguien me está afectando, yo puedo reaccionar y hacer el reclamo ante la autoridad competente. En cuanto al ministro de Transporte y Comunicaciones, sí, está siendo cuestionado en el Congreso, él se está sometiendo a la decisión del Congreso y si lo censuran, el Congreso está ejerciendo su facultad, ¿no? Me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero es una facultad del Congreso. Y si lo censuran, ya sabemos pues cuál va a ser la solución. Hay que designar a un nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. También tiene cuestionamientos judiciales el ministro. Y no lo ven ustedes, está asistiendo cada vez que lo solicitan. ¿Qué cuestionamiento puede haber allí con una persona que está colaborando con la justicia? Permítame, Premier, 2 precisiones sobre la pregunta. Cuando hemos señalado que existe un acuerdo del Consejo de Ministros de reconocimiento y respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entiéndase
institucionalizadas. Respetamos a la institución policial y a las Fuerzas Armadas. Significa que si un miembro de las Fuerzas Armadas o un miembro de la Policía Nacional sale del marco constitucional, del marco de la ley en un procedimiento que afecta derechos de terceros, sin lugar a dudas tiene que ser investigado. De tal forma que aquí no podemos privilegiar a determinadas personas. El respaldo y el reconocimiento es a la institución. Por supuesto que si en el caso de que en algún sector ministerial existe algún funcionario que realiza un acto contrario a la ley, tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Con relación al ministro de Transportes y Comunicaciones, lo que sí tenemos que señalar es que, si bien es cierto, existe el juicio político no puede estar discordante con los derechos fundamentales de una persona. Y uno de los elementales derechos fundamentales de una persona en un Estado constitucional de derecho es la presunción de inocencia. El ministro Heiner Alvarado está asistiendo a todas las diligencias donde se le convoca y está sometido a una investigación preliminar y, por tanto, por mandato constitucional y supranacional, ningún ciudadano puede ser reputado culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme por juez competente mediante el debido proceso y garantizando su derecho de defensa. De tal forma que eso se tiene que dejar claramente establecido, de tal forma que el juicio político no se traslade a vulnerar derechos fundamentales. El ministro Heiner irá al Congreso de la República, dará las explicaciones, señalará en qué estadio se encuentra la investigación, de tal forma que es lo que corresponde en un Estado democrático de derecho. Para terminar, pregunta de Zenia Martínez, de RPP. Buenas tardes, ministros. Estamos en vivo para RPP Noticias. Insistiendo con lo que va a pasar con el ministro de Transportes, Heiner Alvarado, si bien nos comenta o ya aclarado que hay una diferencia en el juicio político, lo cierto es que el día lunes va a ser interpelado y es muy probable que termine en una posterior censura, por lo que han venido señalando diversos parlamentarios. ¿Hay alguna estrategia de parte del Ejecutivo con miras a que se puedan quedar sin titular de la cartera de transporte, posiblemente un posible reemplazo? Y una pequeña para el ministro Alejandro Salas, de acuerdo a lo que acaba de sostener hace unos minutos en referencia a la fiscal de la Nación. Ha dicho que ustedes no publican que van drones a su casa, considerando que son amenazas reales las que están recibiendo. ¿A qué se refería en todo caso? ¿No son verdaderas las amenazas que ha recibido la fiscal de la Nación? Y finalmente, ministro Huerta, si nos detalla un poquito esta estrategia entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, porque antes había anunciado también una declaratoria de emergencia que iban a trabajar en conjunto, pero al final, al menos como ciudadanos, no lo vimos plasmado en calles. Entonces, ¿qué zonas, qué horarios, en qué consiste este nuevo planteamiento? Muchas gracias. Heiner Alvarado, ya me manifesté. Él está siendo interpelado por el Congreso de la República. Esa es una facultad del Congreso. El Congreso nos puede interpelar a los ministros, y ya he dicho, con razón o sin razón. Luego de interpelar o de invitar, nos puede censurar. Y esa es una facultad del Congreso, con razón o sin razón. El trabajo de ministro no es estable, ¿no? Es estable ¿no? El mandato de los congresistas que tienen allí por la Constitución de 5 años, permanecer 5 años en el cargo, el presidente de la República de permanecer 5 años en el cargo, los ministros no, por eso es que en el lenguaje común se habla de que somos fusibles, ¿no? No nos vamos a molestar porque nos censuren. Si no censuran, entonces pues viene otro de reemplazo. Lo que sucede es que al estar permanentemente con esto de censurar ministros a cada rato, ¿qué se está creando? Una inestabilidad política. ¿Se está beneficiando el país? No. Se está perjudicando el país. Porque no hay el trabajo continuo, ¿no?, que tiene que hacer el ministro para poder desarrollar todo su plan de trabajo. Pero esa es una crítica, pues vivimos en una situación de incertidumbre política. Nosotros hemos presentado
un proyecto de ley para terminar con la inestabilidad política, en el sentido de que las figuras de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y la confianza, la cuestión de confianza, se reduzcan al mínimo y, si es posible, desaparezcan. Pero el Congreso de la República no lo toma en cuenta ese proyecto de ley. Por el contrario, no, lo que busca es eliminar la cuestión de confianza y mantener, ¿no?, la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? A mí me parece que eso no es correcto, pues todo el mundo sabemos que por esas dos instituciones hemos tenido 5 presidentes en 5 años y un cierre del Congreso. Incluso se habla ahora de adelanto de elecciones. ¿Quieren adelantar las elecciones manteniendo esas dos figuras? Entonces, los nuevos elegidos igualmente van a tener peor inestabilidad política, peor. No nos podemos ir a un adelanto de elecciones sin modificar la Constitución en esos extremos y en otros, por supuesto. Y no nos podemos ir a un adelanto de elecciones con la misma clase política, ¿no? Si queremos mejorar, hay que corregir todo eso, ¿no?, a través de una modificación de la Constitución. Yo no estoy criticando el hecho de que adelanten las elecciones. Si lo adelantan, es un derecho, modificarán la Constitución. El Parlamento de la República tiene esa facultad de modificar la Constitución, de adelantar las elecciones. Solamente estoy diciendo que si lo van a hacer, ¿no?, con este mismo ordenamiento constitucional y con esta misma clase política, entonces, ¿a dónde vamos a ir como país? Eso es lo que estoy diciendo. Sí, a ver, lo que he manifestado es que cada vez que, y lo hemos conversado nosotros como ministros, cada vez que se nos para una moto, una camioneta cuando llegamos a casa, cuando recibimos llamadas de amenazas de muerte, u otros actos que atentan, digamos, de una u otra forma contra una amenaza, finalmente una amenaza, no estamos saliendo a manifestarlo o a decirlo, ¿no? La fiscal ha presentado, creo que 2 fiscales han presentado que se les ha presentado un dron en su casa, ¿no? Bueno, ellos lo han denunciado, y lo que yo digo es, ahí está, o sea, lo denunciaron en su momento. Nosotros estamos recopilando todos los elementos necesarios para poder hacer, por supuesto, una denuncia fundamentada, formal y correcta y precisa, ¿no? Entonces, eso es lo que he dicho, o sea, no por cada situación que se presenta lo vamos a exteriorizar. Ya está, ya ustedes también lo tienen sobre la mesa, que varios de acá, como ministros, lo ha dicho el Premier, que también de pronto, no debió decirlo, pero lo ha dicho, somos amenazados inclusive por nuestras redes sociales con mensajes en inbox, ¿no?, de Messenger, y que estamos acumulando todo eso, por supuesto. Entonces, cada vez que suceda algo no vamos a salir a decir, pasó esto, ¿no? Si se me para un dron en mi casa no lo voy a decir, simplemente le tomaré nota, pediré las cámaras de la cuadra, a ver dónde bajó ese dron, para ver en qué carro se fue, en qué moto se fue, ¿no? No voy a salir a decir, se paró un dron en mi casa y se paró el dron, no. Voy a precisar, voy a pedir cámaras de seguridad para ver hacia dónde se fue ese dron, a ver si se le acabó la pila o no y se cayó. Tengo que hacer todo un seguimiento, ¿no? Entonces, por eso tenemos que fundamentar bien lo que denunciamos. Es solamente eso. De esta forma, damos por concluida la conferencia de prensa. Un ratito. ¿Me deja responder la pregunta, por favor? ¿Me permite? ¿Me permite? Sí. El patrullaje integrado se viene realizando, pero lamentablemente, como es de conocimiento bien público, los medios de prensa y medios de comunicación no lo difunden. Yo he sido testigo de la forma como se ha estado tratando la difusión de este trabajo en contra de la inseguridad ciudadana, que yo mismo he estado participando en varios lugares de presentaciones del resultado de los operativos del patrullaje. Pero lamentablemente
no hay noticia al respecto al día siguiente sobre los hechos recuperados de todo el trabajo realizado por la Policía Nacional. Lo que está viendo es el día de ayer, que con el nuevo ministro de Defensa se ha estructurado los lugares de patrullaje, también se ha incrementado el personal policial y miembros de la Fuerza Armada a fin de fortalecer mejor el patrullaje. Esto. De esta forma, damos por concluido